Para iniciar voy a hacer un nudo corredizo y voy a hacer cadenas múltiplo de 4 más 3. Ahora voy a ajustar aquí la última cadena y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas que se van a contar como el primer punto alto. Entonces tomo lazada y contando desde acá donde dejé ajustada la última cadena, desde acá voy a contar 1, 2, 3 y en la cadena número 4 deslizo mi agujeta y levanto un punto alto. 3 cadenas, tomo lazada y en ese mismo punto nuevamente deslizo mi agujeta y levanto un punto alto y queda así. Tomo lazada y cuento 1, 2 y 3 y en el punto que sigue, o sea la cadenita, deslizo mi agujeta y levanto un punto alto. 3 cadenas de separación, tomo lazada y en la misma cadena nuevamente deslizo mi agujeta y hago punto alto. Y ahí tengo 2 motivos, 1 y 2. Tomo lazada y repito nuevamente 1, 2 y 3 puntos libres y en el siguiente deslizo mi agujeta, punto alto, 3 cadenas, tomo lazada nuevamente en el mismo punto, punto alto, tomo lazada, cuento 1, 2 y 3 y en el siguiente punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en el mismo punto, punto alto, tomo lazada y cuento 1, 2 y en el último punto, es decir, la última cadenita, punto alto. Y listo, ya ahí queda por finalizada la primera hilera. Así es como se ve. Entonces si contamos, acá tengo 1, 2, 3 y 4 motivos en esta primera hilera. Ahora para subir la siguiente hago una cadena, acomodo mi trabajo, acá arriba de este primer punto voy a hacer medio punto. Ahora paso aquí al primer motivo y hago 1, 2, 3, 4 y 5 medio puntos. Acomodo muy bien y ahora directamente paso al siguiente motivo y repito lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente motivo y repito lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente motivo acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Al finalizar aquí tengo la cadenita y deslizo mi agujeta y hago medio punto. Y así es como doy por finalizada esta segunda hilera. Así es como se ve. Entonces aquí tenemos hilera 1, hilera 2. Ahora nuevamente voy a volver a repetir la hilera número 1, que es esta. 3 cadenas, acomodo mi trabajo, entonces aquí tomo lazada y cuento 1 y 2 puntos y en el siguiente punto alto, 3 cadenas, tomo lazada nuevamente en el mismo punto, punto alto,
Aquí tengo el primer motivo. Tomo lazada y cuento 1, 2, 3 y 4. Y en el punto que sigue, punto alto, 3 cadenas, tomo lazada, nuevamente en el mismo punto, punto alto. Así es como se ve. Tomo lazada y nuevamente desde aquí voy a contar 1, 2, 3 y 4 puntos libres, y en el punto que sigue, punto alto, 3 cadenas, tomo lazada en el mismo punto, punto alto, tomo lazada, cuento 1, 2, 3 y 4 puntos libres, y en el siguiente, punto alto, 3 cadenas, tomo lazada, nuevamente en el mismo punto, punto alto. Para finalizar, tomo lazada y cuento 1, 2 y en el punto número 3 aquí, el último punto, punto alto. Y listo, ya ahí he finalizado esa hilera, que sería la hilera número 3 y que es la misma hilera igual a la número 1, como te puedes dar cuenta. Bien, entonces a continuación la hilera que sigue es igual a la número 2. Para ello subo con una cadena, acomodo mi trabajo arriba del primer punto, punto alto. Ahora voy a pasar aquí al motivo y voy a rellenar con 1, 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente motivo acá donde están las 3 cadenas y relleno con 1, 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente, 1, 2, 3, 4 y 5. En el que sigue, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora aquí para finalizar cuento 1, 2 y 3. En esa cadenita número 3 deslizo mi agujeta y hago medio punto. Y listo, ya he doy por finalizada esa hilera que es la número 4, que como puedes ver es igual a la número 2. Y esa es la repetición que voy a estar haciendo durante todo el largo que yo decida hacer este proyecto. Como puedes ver, con solo 2 hileras puedes trabajar un proyecto, puedes aplicar este punto en una blusa, en un vestido, en un traje de baño, en lo que tú así decidas. Yo te traigo el paso a paso de cómo realizarlo, pero tú lo puedes aplicar en el proyecto que tú quieras. Entonces, nuevamente, para volver a repetir la secuencia, voy a hacer la hilera número 1 y después la número 2, la número 1 y la número 2. Pueden observar lo bonito que se mira este punto. La verdad es que está precioso. Déjame dicho aquí en los comentarios en qué proyecto aplicarías tú este punto. A mí me gustaría como para una blusa. Este punto calado tejido a crochet paso a paso. Espero que les haya gustado, que le haya servido de ayuda, ya que esa es la intención de este canal. Y sin mucho más que hablar, nos vemos hasta la próxima. Recuerden que si quieren apoyar el crecimiento del canal, pueden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y si tienes algo que bonito que decir, con mucho respeto y cariño, lo puedes dejar en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.